La verdad que muy entusiasmada y por varias razones. En primer lugar, porque no va a ser la primera vez que tenga el desafío, sí, cuento con el apoyo de los docentes y de los estudiantes, de gestionar en una entidad universitaria. Sí. Yo ya he gestionado en la Universidad Nacional de San Luis, Sí. carreras jurídicas y martillero. Y por otro lado gestioné la sede que tenía la Universidad Católica de Cuyo en nuestra ciudad, donde ahora es el polo educativo. Ajá, sí, es verdad. Bueno, sí. y allí fui muchos años la coordinadora general, es decir, que tenía a mi cargo todas las coordinaciones, a todos los coordinadores de las distintas carreras. Un poco lo que me va a tocar ahora, ¿no? Sí. Y tenía aparte a cargo los nodos, en ese caso, los estudiantes, los docentes y aquellas empresas que hacían trabajos tercerizados. Entonces, si vos me preguntas a mí, lo que más me gusta de esto de gestionar es la parte académica. Entonces, el desafío de ser la directora de esta escuela, la EGE, como la conocemos por sus siglas, tiene que ver con que estatutariamente las escuelas en nuestra universidad, te cuento porque a veces no todos lo sabemos. Yo tuve que ponerme a estudiar, digamos, en su momento cuando entré en la escuela, de qué se trataba esto. Las escuelas tienen, yo te diría, por estatuto, 4 o 5 ejes fundamentales sobre los que hay que trabajar. Uno tiene que ver con las estrategias pedagógicas. Uh-huh. Porque acá no se trata solo de buenas intenciones, se trata de saber cuáles son las competencias de la escuela, para qué está creada la escuela y entonces sobre de qué nos vamos a tener que ocupar. Claro. Las estrategias pedagógicas me parece que tienen que ver con enmarcarlas, si bien lo dice el estatuto, porque la escuela tiene que garantizar el dictado de las carreras. Sí. Pero no es menos cierto que la Ley de Educación Superior establece, y nuestro sistema educativo universitario establece como principio rector, te diría yo, la libertad de cátedra. Entonces vos tenés que tener un gran conocimiento de estas cuestiones, como es la Ley de Educación, el estatuto, normativas. Seguro. Para definir estrategias pedagógicas sin vulnerar la libertad de cada docente. Para eso tenés que escuchar a los docentes. Claro. Para eso tenés que motivarlos. Para eso tenés que generar cambios o estrategias, primero consensuadas, porque es la forma de que después la adopten como propia. Claro. Y se identifiquen con esto que queremos de la escuela. Yo coincido con lo que decía Diego, el candidato por la otra lista, respecto de todo lo que se podría hacer o de lo que faltó hacer. Y en eso quiero ser muy clara. Me parece que no se hizo, y gran parte fue por la pelea entre la dirección de la escuela y la gestión. Cuando la dirección de la escuela se pelea con la gestión, con el rectorado, sí, lo que hace es retirarse, en definitiva, de la gestión. Claro. Pero a mí me resulta bastante sorprendente que si vos no estás alineado con una gestión, sigas siendo parte de la gestión, claro, pero como oposición interna, en definitiva. Entonces, claro, muchas cosas no se hicieron por esto, ¿no? Porque claro, me parece que es importante estar alineado. Y déjame decirte, sí, para terminar la idea, que respecto de este primer eje de la escuela, de las estrategias pedagógicas, me parece importante decirte que más allá de ser docente, y en esto te escuchaba recién preguntar por qué sos docente. A mí me apasiona. Claro. A mí me apasiona. Me estás sacando las preguntas. No, pero estás sacando las preguntas. Yo escucho mucho a los que saben hacer y me parece que es interesante. Porque pasa por a ver, Gabriela, pasa mucho por lo que es algo muy importante que la comunidad de la universidad tiene que saber. ¿Sí? Porque vos podés ser candidata a directora, pero está bien, es una cuestión de un lugar de gestión, es un lugar en el cual vos vas a tomar decisiones sobre una escuela, pero también es quién es la persona, ¿me entendés? ¿A quién voy a votar yo? Así es. ¿Sí? Por eso pasa por la pregunta, ¿no? Por una cuestión por una cuestión personal, por algún desafío personal, o es por una vocación lo que te moviliza. Empecé dando clases, siempre digo, porque me encanta dar clases, y entonces en el hueco que tenía, que era la siesta, siempre cuento lo mismo, mientras mis amigas iban al gimnasio, yo daba clases. Claro. Pero aparte no me quedé con eso, soy muy curiosa y me gusta sentirme parte de los espacios en los que estoy y que ocupo. Y entonces cuando empecé a dar clases, me di cuenta que yo sabía decir el derecho, pero era bien diferente a saber enseñar el derecho. Y entonces hice un posgrado, una especialización en docencia universitaria. Ah, bueno. Porque lo que yo quería era tener la pata, por eso te hablaba de las estrategias pedagógicas, porque lo que yo quería era saber de pedagogía, entonces
de educación superior, que era bien diferente a otras, a la educación primaria o secundaria, porque quería saber de didáctica, porque quería saber para qué enseñaba, para qué evaluás, cómo lo evaluás. Entonces eso me dio la posibilidad de decir, bueno, si yo quiero ser docente, lo tengo que hacer de la mejor manera. Está bien. Y entonces hice ese posgrado de docente universitaria, que era, lo que me gustó de ese posgrado fue que era dirigido a profesionales o que ya estaban o que querían ser docentes universitarios, y entonces tenía la mirada puesta en lo que le falta al profesional. Yo sé de derecho, vos podrás saber de ingeniería, pero tenés que saber de docencia. Ese era el fuerte de la... Sí, la transmisión del conocimiento. Sí. Porque yo hablo mucho del tema de la transmisión, por el transmitir. No es fácil. No, hay que saber. Y por eso déjame decirte que eso me permitió poder dar clases de derecho en carreras que no sean de derecho. Porque pocos abogados pueden bajar de lo que es el lenguaje técnico. Seguro. De dar ejemplos desde lo cotidiano. Por eso, en mi caso, doy clases en martillero, y armé la carrera de martillero con un equipo, y me pasa esto, ¿no? Y después doy en logística, y podría dar en cualquiera de las carreras de mi escuela, que tiene que ver con eso, con la mirada transversal. Nuestra escuela, digo, la de gestión, es una escuela transversal en el sentido, no tiene un saber, la escuela de salud. Sí. Tiene varios, tenemos 5 carreras. Claro. Y estas carreras son bien diferentes, pero son diferentes, pareciera, desde el nombre y desde los saberes, pero no desde la transversalidad. Porque yo te podría decir que hay temas que yo doy en logística que necesito la mirada y el saber de un economista, de un comunicador, porque están vinculadas. Por eso me parece que no es aleatorio cuáles son las carreras. Economía, diseño de la comunicación, las tecnicaturas en deportes, logística. Por supuesto. Ahora te pregunto, vos estás dando clase ahí en gestión. De lo que hay, ¿sí? Hoy por hoy, uno siempre le encuentra, digamos, una crítica de lo que hay y de lo que se puede mejorar. ¿Sí? Yo siempre hablo de crítica constructiva, ¿no? Siempre a lo positivo, ¿no? ¿Cuál es tu mirada ahí? Bueno, volviendo a hablar desde esto de los ejes que tiene el estatuto para las escuelas, te diría que para mí una de las mayores, no sé si deficiencia, la mayor deuda que tiene la escuela con los docentes y con los estudiantes es armar un sistema que convoque a los docentes a ayudar a los estudiantes a que ingresen a la facultad, pero una vez que ingresaron a que se queden en la universidad. Uh-huh. Y una vez que se quedan a que se reciban. Claro. ¿No es cierto? Entonces, me parece que esto, lo he dicho en algunas otras entrevistas y a vos, creo que la primera medida que yo quiero que voy a hacer, es sentarme a preparar el proyecto para traer el PIPE, que es el Programa de Ingreso, Permanencia y Egreso Universitario. Depende de Nación, tiene fondos preparados para que cada universidad lo pida. En el caso cuento mi experiencia porque como directora de las carreras de ciencias jurídicas me tocó trabajar en un equipo que trajeron ese programa a la Universidad Nacional de San Luis, a las carreras de jurídicas y a todas las de la FACEGIS, y realmente se notó la diferencia. Y esto también le permite al docente poder dar clases sostenido con un equipo de tutores que en lugar de ser el docente el que tiene que decirle al alumno, fíjate que no te inscribiste, fíjate que tenés que hacer esto, ¿por qué no haces aquello? Fíjate que esta sería la mejor estrategia de cursada, tenés un equipo de pares que te ayuda a hacerlo. Y pares que se entrenan para eso, porque el programa tiene una fuerte mirada de tener a los alumnos en las aulas, y en esto vamos a hablar no solamente de la presencialidad, ¿no? De la virtualidad, y en esto podemos nombrar las últimas medidas de David, nuestro rector, que inauguró aulas híbridas con todo lo que eso implica para la universidad, abrirse a la virtualidad. Digo, tener a los alumnos estudiando y tenerlos con alguien que los apoye. Entonces, esto me parece que es muy importante y que impacta directamente en los estudiantes y en los docentes. A esto me refiero con saber hacer. Claro. Me parece que tiene que ver con eso. Esa sería como una primera medida que me parece que es súper importante. Y después me parece que otra cuestión que tenemos, otra deuda que tiene la escuela con nosotros, y acá me pongo como integrante de la escuela, como docente, es escucharnos.
es armar reuniones, es convocarnos, y no importa dónde, cuándo, cómo, no importa que vayan 4 o 10, hace las virtuales, hace las mixtas. Me parece que la mirada del docente, el docente es el termómetro de lo que pasa en las aulas. Por supuesto. De lo que necesitan los alumnos. Me parece que otra cuestión sumamente importante, que es otra deuda, y que en realidad, yo te diría, es una deuda porque si vos tenés un deber y no lo cumplís, tenés una deuda. El estatuto dice que las escuelas se tienen que ocupar de la revisión permanente, habla de los planes de estudio, de las mejoras en los planes de estudio. Entonces, esa es una deuda. Hay que sentarse, sé que muchas carreras como economía lo están haciendo, las comisiones de carrera son importantes. Para eso me parece que lo que es importante es tener coordinadores comprometidos y que sepan. Ahí sí, cada carrera tiene que tener un... Me entraste en una parte importante, ¿no? Los coordinadores, ¿no? Sí. Ya que va a ser, como quien dice, tu mano derecha dentro de absolutamente las carreras, ¿no? En la escuela te tenés que apoyar en... Me parece que es importante apoyarse, por un lado, en el coordinador y la comisión de carrera. Claro. Por otro lado, en tu consejo de escuela, porque es fundamental, son los que nos vamos a sentar a ver qué es lo mejor para la escuela. Sí. Y por otro lado, que también lo prevé el estatuto, es decir, yo no estoy inventando nada, estoy diciendo qué dice, cuáles van a ser mis obligaciones y también mis derechos. ¿Por qué digo derechos? Porque si yo tengo como obligación armar proyectos, gestionar la escuela y presentarlos en el consejo, sí, tengo el derecho de ir al consejo, que el consejo me escuche y que el consejo vote los proyectos. Y para eso necesito que los proyectos estén bien hechos, que tengamos compromiso en lo que pedimos, que sepamos lo que podemos pedir. No se puede pedir cualquier cosa. Entonces, me parece que es un trabajo articulado. Por eso está bueno rodearse de distintas personas que tengan distintos saberes. ¿Vos ya tenés en vista tu coordinador o coordinadora? Los coordinadores, te cuento que por suerte muchas de las carreras de nuestra escuela tienen grandes coordinadores y gracias a Dios nos van a acompañar. Permitime que te cuente. Sí, por favor, dame nombres. Vos me dijiste, yo te escucho, sí, yo escucho a los que saben hacer y vos siempre decís el aire trae esos nervios. Totalmente. Y no me quiero olvidar de ninguno. Por supuesto. En licenciatura en Economía, el coordinador es Matías Ramos, con quien nos hemos reunido y quien nos va a apoyar y por supuesto esperamos ganar para que él siga haciendo un gran trabajo. Matías tiene aparte muchísimo consenso con los estudiantes y con los docentes. Seguro. Es una persona que es proactiva y le gusta hacer y le gusta proponer, así que me parece que va a ser bueno para la escuela que él siga. En logística, mi coordinador, Gustavo Alonso, que también nos va a acompañar. Y en esto te cuento que en mi caso yo soy docente adjunta por concurso, gané mi concurso en esta universidad y en la otra universidad donde tengo mis cargos. Importante. Soy una candidata que ha aprobado sus concursos y no es un dato menor, y me parece que eso es importante. Y hemos hecho con mi auxiliar, que es Karina Sosa, vos la conocés, la conocen, es una persona brillante. Hemos hecho cursos, hemos hecho charlas, hemos hecho talleres y quien nos ha ayudado a organizarlos, a llevarlos adelante, quien nos ha estimulado fue el coordinador, claro, no fue la escuela. Una pena, pero fue así. Sí. Y el coordinador... Bueno, poner claro sobre oscuro. Gustavo Alonso, que sabe un montón de logística y que es una persona muy propositiva y que le gusta ir para adelante, digo, desde el hacer, también nos va a acompañar. En la Tecnicatura en Gestión Deportiva está Verónica Domínguez. No tengo que decir toda la experiencia que tiene y lo ha demostrado ahora con su participación en los Juegos Universitarios, en lo bien que nos fue a la UNVIME, el estímulo que es para los chicos, me parece, para los estudiantes tener, no solamente para el estudiante de una carrera deportiva, sino en general para la escuela tener presencia deportiva, que los chicos puedan tener ese momento de distensión. Me parece que es importante para aquel estudiante que venía haciendo un deporte federado poder seguir, porque es por gusto, es por pasión, supuesto, porque por ahí ya no puede ser federado, ¿entendés? Algo muy importante, la pasión. Es la pasión, bueno, es eso. Cuando yo organizo una charla, es por amor al arte, es por la pasión. Seguro. Un abogado, en mi caso soy abogado, cualquier profesional, no vamos a dar clases por la plata, eso está clarísimo. No armamos una jornada que te lleva tiempo extra, aparte de dar clases, que te lleva que es toda una logística, que tenés que ir a presentar notas, que tenés que pedirle. Es porque nos gusta. Y por eso te decía hace un rato, la escuela tiene muchas deudas, porque la gestión dejó de gestionar.
porque se peleó con la gestión. Entonces a mí me parece que tener una dirección de escuela alineada con la gestión, en mi caso alineada con el rector actual y con quien va a ser rector, no tengo ninguna duda, David Rivarola y Graciela Balanza, me parece que es re importante estar alineados para poder hacer y para que te escuchen y aún para poder pelear. No, por supuesto. Porque no es lo mismo pelear con alguien con quien vos tenés lazos que con alguien con los que no lo tenés. No, por supuesto. Aparte, hay una bajada de línea, hay un proyecto en común, hay una mirada en común en eso. Sí, sigo contando. La Tecnicatura en Marketing Cultural y Deportivo, que está Nicolás López también, una persona activa, presente. En este caso también tiene muy buen vínculo con los docentes y con los estudiantes. Y después tenemos la licenciatura en Diseño de Comunicación. En esa licenciatura lo que nos pasó, vos sabés que hemos hecho muchas reuniones con estudiantes. Sí. En una charla, porque yo digo que las ideas surgen así. Siempre. Siempre. En una charla con que va hablando con uno, con otro, te va diciendo. En una charla con los chicos de Nueva Reforma, sí, la Lista 1, una agrupación que está haciendo mucho y a la que apoyamos, surgió la idea de sentarnos a escuchar a los estudiantes. Y entonces yo les dije, ¿por qué no nos juntamos y tomamos unos mates? Y entonces surgieron las mateadas que hemos estado haciendo con los estudiantes. Sí, eso estuve viendo que están haciendo. Lo hicieron así también en Justo Darac y ya haremos alguna más. Y que las vamos a seguir haciendo después. Sí. Y entonces con los estudiantes les dije, vamos a invitar a todos los que ustedes quieran, por supuesto. Pero también a los de primer año, aunque no voten. Porque son el semillero y porque tenemos que saber qué necesita el ingresante y cómo se siente. Y me llamó la atención la falta de comunicación que manifestaron entre los estudiantes y su coordinador. Uh-huh. Entonces, bueno, más allá de que en este caso sería difícil que nos acompañara, porque su coordinadora actual es coordinadora de esta gestión, pero está en la otra lista. Con lo cual es raro que siga siendo coordinadora. Y yo lo digo desde mi experiencia. En el momento, mientras yo gestionaba en otras instituciones, cuando me di cuenta que había dejado de tener vínculo y no creía más en la gestión, di un paso al costado. Es difícil gestionar y ser oposición. Es muy difícil. Entonces, bueno, tendremos que buscar ahí la mejor opción de perfil, no solamente profesional, porque acá sí necesito cada carrera necesita el mejor profesional, pero aparte el mejor docente para que sepa lo que es ser docente, y aparte la persona mejor preparada para todo lo que tiene que ver con la gestión, porque la gestión también tiene que ver con saber manejarte frente a un conflicto. Total. En mi caso, mi profesión de base, mi título de grado, me va a permitir ciertas cuestiones que otros por ahí no tienen, porque en mi caso hice una especialización, hice muchos cursos de mediación y de oratoria. Está bueno eso. Soy muy inquieta y entonces aparte soy investigadora, categorizada. Bien. En ciencia y técnica. Me parece que ahí la universidad está haciendo un trabajo súper interesante. Fíjate que nosotros como escuela no tenemos carreras que acrediten en CONEAU. Sin embargo, nosotros como escuela deberíamos estar alineados en la política de la universidad, que es hacer procesos de autoevaluación y de acreditación y poder prestar nuestros recursos y nuestros conocimientos. A mí me tocó participar y fue una gran experiencia en la acreditación de abogacía en la Nacional de San Luis, y contestar las vistas y los requerimientos de CONEAU y entender por qué CONEAU tiene estándares para que las universidades tengan las mejores carreras, el mejor desempeño. Es de un crecimiento para la institución súper importante. Ahora la UNVIME lo hizo, con ciencia y técnica nos vinieron a evaluar. Qué bueno. Es un proceso que toda la comunidad tiene que saber, el compromiso que tiene David Rivarola en el cuidado de incorporar en la universidad los estándares de calidad. Me parece que eso es re importante. Y déjame darte esta última mirada con esto de trabajar con Nación. Me parece que va a ser muy importante que esta gestión esté alineada con el gobierno que se viene, que pareciera, ¿no?, que se viene. Y me parece que la universidad no puede ser una guarida partidaria. Me parece a mí que no tiene que ser eso, que tiene que ser otra cosa, que tiene que ser un espacio académico, porque eso es la universidad, en el que formamos ciudadanos, en donde la pluralidad debe ser la regla, y donde la libertad de pensamiento, de expresión, de gestión también. Y como es lo que tenemos ahora, me parece que lo importante de seguir en esta línea es consolidar los logros que tuvimos, que tenemos, mantenerlos, cuidarlos, como cuando vos te comprás tu casa, que la cuidás un montón. Y de ahí crecer, y de ahí le haces las reformas, y de ahí le haces las mejoras,
me parece que tiene que ver con eso. Dame los candidatos que vos tenés para el Consejo, el Consejo Departamental. Déjame decir una sola cosa antes. Una de las únicas críticas, de propuestas, yo te he dado un montón. Me diste un montón, dale. Y no escuché del otro lado muchas, pero sí te quiero decir que la única crítica que escucho del otro lado a esta gestión es que no tenemos edificio. Sí. Claro, somos una universidad nueva y una universidad nacional. Por ende, el edificio lo podemos tener y las aulas las podemos tener si el Estado Nacional, que asigna los fondos, nos asigna las obras. Y cuando vos te asignan una obra y el Estado Nacional no paga y la empresa se va a quiebra, hay todo un proceso que sin ninguna duda, sumado a la pandemia, hizo que hoy no tuviéramos el edificio terminado como correspondería. ¿La gestión se quedó sentada mirando? No. Peleó y batalló hasta lograr que ahora se volviera a abrir la licitación para tener un edificio y tener las aulas. Estamos hablando del campus, está pegadito a lo que es la FICE, ¿no? Allí en la zona norte. Porque eso no lo dicen. Es importante. Eso no lo dicen, ¿no? No, está bueno. Me parece que hay que aclararlo. Está bueno la obra se paró porque la empresa que el Estado Nacional designó. Una empresa tucumana. Quebró, exactamente. Y eso es ajeno a todos nosotros. Y un proceso de quiebra, que no voy a explicar ahora, no es algo del que salga fácilmente, y el Estado tenía un montón de pasos que hacer para asignar a otra empresa, ¿no? Eso es un poco lo que... Y a ver, iban a decir, pero hizo el edificio. Claro, porque el edificio de la Reforma se hizo con fondos propios que se fueron sosteniendo, y no como haces en tu casa. Voy a ahorrar para hacer el baño y no puedo hacer el garage. Pero esos fondos propios, sin ninguna duda, eran ínfimos para poder poner en el campus, que aparte no podías poner, porque vos no podés ir a querer continuar una obra que es del Estado Nacional, y eso no lo dicen. Me pareció importante decirlo. Te cuento mis candidatos al Consejo. Se está acabando el tiempo. López Nicolás, Ramos Matías y Díaz del Valle para el Consejo Superior, y mi Consejo de Escuela, que es lo más importante. Como titulares, Catuono Alicia, Panzolato Alfredo, Alonso Gustavo, Sanón Telman, como auxiliar Sosa Karina, y después tenemos como suplentes, pero para mí son todos titulares, todos van a tener que venir, trabajar, aportar ideas, todos van a ser escuchados. Miotti y Eduardo, Gabriela Martínez, Figuerola Nélida, Cadelago Sandra y Quiroga Cardini Franco. Un equipazo. Gabriela Calvo, muchísimas gracias. Gracias a vos. Seguramente nos vamos a estar viendo. Lo importante, lo lindo, como sé decirlo siempre, es que podamos transmitir y visualizar las ideas, proyectos, ¿sí? Y que de repente, si se da a partir del 16 de agosto, que puedas tener todo ese éxito que venís teniendo en tu vida y que lo puedas seguir realizando. Ojalá. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.